Buenos días, te doy gracias por darte la oportunidad de ver este video y en este video te voy a hablar acerca de uno de los trastornos que se confunden mucho con el trastorno bipolar, y este trastorno es el trastorno de la personalidad límite o trastorno límite de la personalidad, como algunos otros lo conocen. Y este trastorno se confunde mucho con el trastorno bipolar porque comparten algunas características importantes. Pero ¿cómo es este trastorno o en qué consiste las personas o las características de las personas que tienen este trastorno? Bueno, este trastorno se caracteriza porque hay una inestabilidad en las relaciones interpersonales. Es decir, que las relaciones de la persona que lo padece son inestables. Puede ser una persona que se pelea mucho con su pareja o que ha tenido parejas constantes y que no tiene una estabilidad. También la inestabilidad se presenta en las relaciones familiares. La persona puede tener discusiones constantes con su padre, con su madre o con sus hermanos. No hay una estabilidad en sus relaciones familiares, al contrario, son inestables las relaciones en su familia. También existe una inestabilidad en las relaciones sociales, en las relaciones con sus amigos, en las relaciones con sus compañeros de trabajo. Hay una inestabilidad, hay constantes peleas, constantes discusiones de la persona que tiene este problema porque hay una inestabilidad en sus relaciones interpersonales, tanto de pareja, de familia, amigos o trabajo. Este trastorno también se caracteriza porque la persona tiene una inestabilidad en su autoimagen. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado puede pensar que es agradable a sí mismo, puede pensar que es una persona atractiva, pero otros días se siente la persona más fea del mundo porque hay una inestabilidad en la manera en que la persona se percibe a sí mismo en su físico, o sea, en su autoimagen. También hay una inestabilidad en los afectos, o sea, en el cariño que siente la persona. Hay una inestabilidad porque por un lado puede querer mucho a una persona, pero por otro lado o en otros momentos puede sentir que lo desprecia o que lo odia. Sus afectos o sus emociones no son estables. Hay una inestabilidad porque un día puede querer mucho a una persona y al siguiente momento o al siguiente día puede pretender odiarlo. No hay una estabilidad entonces en sus emociones. También se caracteriza por una impulsividad intensa. La persona es muy impulsiva y esta impulsividad lo puede llevar a cometer cosas que pueden afectarle en su vida. Además de que esta impulsividad está presente en diferentes contextos de la persona. Es decir, que no es impulsivo en una sola cosa, sino que en diferentes áreas de su vida se mira esta impulsividad. Hay 5 cosas que la persona tiene que tener, o 5 criterios para que se pueda cumplir este diagnóstico, y estos criterios que la persona debe de tener son los que te voy a decir a continuación. En primer lugar, la persona tiene esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. Es decir, la persona se esfuerza mucho para evitar sentirse desamparada, y esto puede ser real o imaginario. Es decir, el desamparo puede verse real o simplemente puede estar en su mente y hace esfuerzos desesperados para poder evitarlo. Número 2, la persona tiene un patrón de relaciones interpersonales inestables, es decir, inestabilidad en sus relaciones personales, además de que son relaciones intensas y que se caracterizan por la alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Es decir, que por un lado la persona idealiza a alguien, pero en otro momento la persona lo devalúa. Es inestable en sus
emociones, y estas emociones también son muy intensas. Número 3, la persona tiene una alteración en la identidad, tiene una inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Número 4, hay una impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente dañinas o autolesivas para la persona. Esta persona tiene impulsividad, por ejemplo, en sus gastos. Es una persona que gasta demasiado, que es impulsivo, que si ve algo que le gusta, lo gasta de manera impulsiva. Puede ser impulsiva también en el sexo. La persona puede tener relaciones sexuales, a veces hasta de manera casual, llevadas a cabo por la impulsividad. Esa impulsividad se manifiesta también en el consumo de sustancias. Las personas que tienen este trastorno generalmente va acompañado del consumo de alguna sustancia tóxica, puesto que esto es por la impulsividad que sienten. También pueden ser impulsivos en la manera en que conducen un automóvil. Pueden conducir un automóvil de manera temeraria, pudiendo provocar un accidente que les perjudicara a ellos. Y también son impulsivos en la manera de alimentarse, y esto se puede manifestar por atracones a la hora de ingerir sus alimentos. Número 5. Las personas tienen un comportamiento o una actitud o amenazas recurrentes de atentar contra su vida. Estas personas pueden amenazar constantemente o tener comportamientos que atentan contra su vida en un momento de una emoción muy exaltada. Estas personas también tienen conductas autolesivas. ¿Cuáles son las conductas autolesivas? Pues es cortarse, quemarse o golpearse o hacer cualquier otra cosa en contra de su propio cuerpo. Las personas que se dañan a sí mismas son personas que tienen conductas autolesivas, y que es una característica de las personas con este trastorno. Número 6. Hay una inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. Por ejemplo, hay episodios intensos de irritabilidad, de ansiedad, y estos episodios generalmente duran unas horas y rara vez duran más de unos días. Número 7. La persona siente una sensación crónica de vacío, se siente solo, se siente triste, se siente vacío, siente que le falta algo para llenarlo como persona. El número 8, que la persona tiene un enfado inapropiado e intenso, es decir, que la persona se puede enojar y puede hacer un enojo muy grande por algo que no es tan importante. Tiene un enfado inapropiado e intenso, o dificultad para controlar este enojo. Si la persona tiene una discusión enfrente de la gente en la calle por algo sencillo, esta persona puede mostrar un enojo inapropiado y que no va de acuerdo a la situación que le causa el enojo. Tiene, por ejemplo, también exhibición frecuente de un mal genio enfrente de las personas, enfado constante y en algunas ocasiones peleas físicas. Esto es porque no puede controlar el enojo y porque sus emociones son muy intensas. Y en el número 9, que es el último, esta persona tiene ideas paranoides transitorias. ¿Qué significan ideas paranoides? Que la persona puede pensar que lo están espiando, que la persona están queriendo hacerle algo, desconfianza de las personas, pensar que siempre alguien va a lastimarlos. Estas son las ideas paranoides que la persona puede llegar a tener en su vida. Entonces, estos 9 criterios que te acabo de mencionar son las características principales que una persona con este trastorno pueda llegar a tener.
Pero si de estas 9 características hay 5 que se cumplen, entonces se puede decir que la persona cumple con los criterios para ser diagnosticada con este tipo de trastorno. Y como te decía, se parece mucho al trastorno bipolar, pero la principal diferencia entre el trastorno bipolar y este trastorno es que en este trastorno existen las conductas autolesivas, que es el hacerse daño a uno mismo por medio de cortadas, que es la más común, o de golpes o de algún otro tipo de daño que te haces a tu mismo cuerpo. ¿Por qué sucede esto? Porque las emociones que tienen estas personas son muy intensas, y una manera de controlar esta intensidad de las emociones es hacerse daño físico a ellos mismos. ¿Por qué? Porque pueden soportar más el daño físico que la emoción tan intensa que los acontecimientos les produce. ¿Y cuál es la manera en que se puede ayudar a las personas que tienen este tipo de trastorno? Quiero decirte que existe una terapia especial para este tipo de trastornos, ya que el enfoque cognitivo-conductual o las terapias típicas que normalmente se manejan muchas veces quedan cortas porque no se trabaja a profundidad con las emociones de estas personas, que es el principal problema que se tiene que atender. Y esta terapia se llama la terapia dialéctica conductual, y esta terapia es especial para este tipo de trastornos, ya que se trata principalmente de validar las emociones que la persona está sintiendo, porque comúnmente este tipo de personas son juzgadas en la sociedad y no son comprendidas. Es por eso que al no ser comprendidas, estas personas sienten siempre un vacío en ellos, porque nadie puede comprender la intensidad de sus emociones. Entonces, esta terapia dialéctica conductual se basa principalmente en la validación de la persona y en entender el grado de sensibilidad que tienen en las emociones y en las situaciones que causan esas emociones en la persona. Si tú tienes este problema o conoces a alguien que lo tenga, te invito a que acudas a terapia para poder hacer un diagnóstico y descartar algunas cosas si es que la llegas a tener, o simplemente es alguna otra cosa que no es tan grave y que también te esté afectando.